Hebreos 9:1 dice la palabra: ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Diga, santuario terrenal. Porque el tabernáculo estaba dispuesto así: en la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro. Diga, el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. De manera que este versículo bíblico, o estos versículos bíblicos, nos muestran un sinnúmero de elementos que son simbólicos, y ahí Dios se esconde secretamente. Es decir, Dios se esconde secretamente en el candelabro. Dios se esconde secretamente en la mesa y en los panes de la proposición. Dios se esconde secretamente en el incensario de oro. Dios se esconde secretamente en el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, porque el oro es símbolo de divinidad. Diga, el oro es símbolo de divinidad. Dios se esconde secretamente en el maná. Dios se esconde secretamente en la vara de Aarón que reverdeció. Dios se esconde secretamente en las tablas del pacto. Cada elemento simbólico tiene verdades eternas. Diga conmigo, hay verdades eternas que han transformado a millones de personas alrededor del mundo. Y de todos estos elementos proféticos y simbólicos, hoy te vamos a hablar del primero de ellos, que es el candelabro. Dígale al que está a su lado, el candelabro. El candelabro en realidad era un portal de lámparas, pues no tenía fuego en sí mismo, no tenía candela, sino que las lámparas de aceite alumbraban el tabernáculo. El candelabro tiene varios simbolismos, y estos simbolismos hay que destacarlos porque son bien interesantes, y vale la pena tomar en cuenta estos simbolismos para nuestra vida cristiana, porque hay cosas que se aplican a Jesús, pero hay cosas que se aplican a nosotros, como por ejemplo el arca del pacto que se encontraba en el lugar santísimo. Era un arca de madera, hecha de madera de acacia, pero estaba cubierta de bronce y de oro. Cada elemento tiene un significado poderoso. Por ejemplo, la madera en la Biblia, bajo este contexto, es símbolo de humanidad. El oro es símbolo de divinidad. Y el bronce es símbolo de juicio. Entonces, el arca de la alianza o el arca del pacto simbolizaba a Cristo. ¿Cómo va a ser, pastor? Sí, a Cristo, porque Jesús era 100% humano, madera de acacia, y era 100% divino, cubierto de oro. ¿Te das cuenta? O sea, las dos naturalezas se manifestaron en él, siendo 100% hombre y 100% Dios. Él era un ser humano de carne y de hueso, tuvo que participar de lo mismo. Para llevar cautiva la cautividad, tuvo que participar de lo mismo. Le dijo al Padre: prepárame el cuerpo porque yo iré por ellos. Y la palabra afirma que el Padre le preparó un cuerpo físico, un cuerpo humano de madera de acacia. Y él, aunque era 100% hombre, nunca dejó de ser Dios.
Ahora, Él no se movió en la tierra como Dios. Él no se aferró a sus atributos divinos, sino que la palabra dice en el libro de Efesios, o de Filipenses, perdón, el libro de Filipenses, capítulo 2, versículo 5 en adelante, la Biblia dice que Él se despojó de sus atributos divinos. Y es el apóstol Pablo quien dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó. ¿Se despojó de qué? Se despojó de sus atributos divinos como Dios. Y todo lo que Jesús hizo en la tierra, lo hizo como hombre, aunque era 100% divino. Entonces, el arca de la alianza, que se encontraba en el lugar santísimo, estaba hecha de madera de acacia, cubierta de oro, y el bronce, que era símbolo de juicio, dando a entender que Jesús tuvo que pagar el precio de tu pecado y de mi pecado. Sin ser pecador, tuvo que hacerse pecador y recibir el juicio para liberarnos nosotros precisamente de ese juicio. Pero también al mismo tiempo, esa misma arca representaba el mismo pueblo de Israel. Madera, símbolo de humanidad, símbolo del pueblo de Israel. Bronce, símbolo de juicio, dando a entender que la humanidad estaba bajo juicio, estaba bajo congregación, bajo condenación. Y el oro, símbolo de divinidad. A pesar de que el pueblo era rebelde, la presencia de Dios nunca se apartó de ellos. La divinidad, la cobertura de Dios nunca se apartó de ellos. Entonces el sumo sacerdote, cuando entraba al lugar santísimo una vez al año, derramaba la sangre precisamente encima del bronce, dando a entender que la humanidad, que el pueblo hebreo era cubierto en ese momento de todos sus pecados, no limpiado, sino cubierto de todos sus pecados. Y la palabra hebrea que usa el Antiguo Testamento es la palabra expiación. El pueblo era expiado de sus pecados una vez al año. Amén, hermanos. De manera que cada artículo que se encontraba en el tabernáculo de reunión tiene una palabra profética poderosa para nosotros. Amén. En el candelabro se esconden verdades espirituales sumamente poderosas. Hay símbolos que son muy interesantes, y yo he querido en esta mañana enseñarte lo que son esos símbolos, para que usted reciba revelación acerca de lo que hay escondido en este instrumento que se encontraba en el tabernáculo, conocido como el candelabro. Amén. Porque yo sé que esta palabra será de gran bendición, será de gran edificación, porque tú no eres un accidente. Dios levantó el tabernáculo en el desierto, no solo por el pueblo hebreo, sino que levantó el tabernáculo en el desierto por ti, porque el tabernáculo se llama Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios. El hombre solo tenía acceso a la presencia de Dios cuando el sumo sacerdote entraba al tabernáculo. Pero óyeme bien, el tabernáculo tenía una sola puerta, no tenía 2 puertas, ni 3 puertas, ni 4 puertas. Tenía una sola puerta. Por eso Jesús dice que yo soy la puerta. La puerta del tabernáculo también proyectaba simbólicamente a Cristo. Pero había un solo camino al Padre. No habían 2 caminos, no habían 3 caminos. Había una sola puerta y había un solo camino para llegar a la presencia personal de Dios. En el primer
En la primera división, llamada el lugar santo, ahí entraban los sacerdotes y entraban por un solo camino, y ahí ofrecían continuamente sacrificios por sus propios pecados y por los pecados de ignorancia del pueblo. Y el sumo sacerdote duraba 1 año preparándose para entrar con una sangre de un cordero inocente. El cordero también habla de Jesucristo. La sangre inocente fue la sangre de Cristo que se derramó en la cruz del Calvario. Había un solo camino. Por eso la palabra dice en Juan 14:6: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí, 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 si no es por mí. Así que díganle al que está a su lado: Jesús es la puerta, Jesús es el camino, Jesús es la verdad, Jesús es la vida. Él es el tabernáculo que te conecta a la presencia personal de Dios. Él es quien te conecta a lo sobrenatural de Dios. Por eso nadie que esté honrando a Jesús se puede mover en lo sobrenatural. De la única forma que usted se puede mover en lo sobrenatural es cuando recibe a Jesús. Por eso ninguna religión puede cambiar a nadie, ninguna religión puede transformar a nadie. El único que transforma se llama Jesús. El único que cambia se llama Jesús. El único que liberta se llama Jesús. El único que transforma se llama Jesús. El único que regenera se llama Jesús. Él es el tabernáculo. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Vamos a descifrar el misterio que se encuentra en el candelabro. El candelabro tenía unas lámparas, y estas lámparas nos recuerdan que para hacer luz necesitamos el aceite del Espíritu. Dígale al que está a su lado: para hacer luz necesitamos el aceite del Espíritu Santo. Las lámparas no podían ser encendidas si no tiene aceite. Dígale al que está a su lado: para tú ser encendido y ser luz, tienes que tener el aceite del Espíritu Santo. Mira que dice en número 8, 1 y 2. Número capítulo 8, versículo 1 y 2. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a Aarón y dile: cuando enciendas las lámparas, las 7 lámparas alumbrarán hacia adelante del candelero. O sea, la misión del candelabro era iluminar el lugar santo. La misión de nosotros como hijos de Dios, como cristianos, es ser luz en el mundo. En un mundo lleno de oscuridad, en un mundo lleno de tiniebla, en un mundo lleno de ignorancia, en un mundo lleno de pecado, nosotros tenemos que iluminar. Dígale al que está a su lado: los verdaderos iluminados somos nosotros. No son los Illuminatis que andan por ahí. Somos nosotros. No son los astrólogos que se creen iluminados. Somos nosotros. Porque nosotros tenemos el verdadero conocimiento, que es el conocimiento de Dios. La palabra dice que densas tinieblas cubrirán la tierra. Eso habla de oscuridad, de ignorancia. Y oscuridad cubrirá todas las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. La palabra gloria es la palabra iluminación. La palabra gloria es la palabra luz. Dígale al que está a su lado: tú eres la luz. Jesús te lo dijo. Jesús dijo: vosotros sois la luz del mundo. ¿Y cuántos son luz? ¿Cuántos son luz?
¿Cuántos son luz? Somos la luz del mundo. Tenemos que brillar en el trabajo, tenemos que brillar en la universidad, tenemos que brillar donde quiera que estemos, en la oficina pública y en la oficina privada, en el departamento público y en el departamento privado. Tenemos que ser luz en medio de las tinieblas. Tú tienes el conocimiento de Dios, en ti no hay ignorancia. Tú tienes la palabra de Dios y la palabra de Dios es luz. Oscuridad es ausencia de luz. Diga, oscuridad es ausencia de luz. Si hay oscuridad en Barahona, es porque hay ausencia de luz. Si hay oscuridad en la República Dominicana, es porque hay ausencia de luz. Y en buen dominicano, cuando la luz se va, decimos: wow, qué apagón. La oscuridad no existiera si la luz se mantuviera encendida. Dígale al que está a su lado: la oscuridad no existiera si la luz se mantuviera encendida, porque oscuridad es ausencia de luz. Si en el lugar donde tú estás hay oscuridad, es porque tu brillo no es suficiente. No sé si usted me está entendiendo en el día de hoy. Porque el candelabro tenía 7 lámparas, y esas 7 lámparas debían mantenerse en el tabernáculo encendida. Diga, encendida. Y para que la lámpara se mantenga encendida, hay que tener continuamente aceite. Si tu lámpara se apaga, es por falta de aceite. 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 Si tu lámpara se mantiene con aceite, es imposible que se apague. Entonces los levitas procuraban siempre de que la lámpara tenga aceite, porque el aceite se agota. Dígale al que está a su lado: el aceite se agota. Y no solamente se agota, sino que llega un momento en que se pone rancio, se envejece. Y cuando el aceite se envejece, se pone como una pasta. Y por más fuego que usted le dé, no prende, porque está empastado. Ya perdió su valor. Se dañó. Yo quiero que usted le diga al que está a su lado: es necesario que usted revise su lámpara continuamente. Dígaselo al que está a su lado: tienes que revisar tu lámpara continuamente, porque tú eres el menoraj de Dios, como dicen los hebreos. Tú eres, aleluya, el candelabro de Dios. Alábale que Él vive. Por eso en Apocalipsis la palabra de Dios le habla a la iglesia y le dice: si no te alinea al propósito, yo voy a quitar el candelero de su lugar. En otras palabras, si te descuida, el Señor te quita el candelero. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? El candelabro tiene candelero. ¿Cuánto dice gloria a Dios? ¿Cuánto dice gloria a Dios? El candelabro tiene 7 lámparas, y esas 7 lámparas hay que mantenerla encendida. ¿Y cómo se mantiene el fuego encendido? ¿Cómo se mantiene? Echándole leña, echándole aceite, echándole leña, echándole aceite.